Buen día, soy David Alberto Flores Rosas y estoy participando en este primer Congreso Internacional Iberoamericano sobre la contribución de América Latina al contexto internacional en el Simposio del Arte Latinoamericano en el Contexto Global. El título de mi ponencia es La diáspora vasca y los Echave en el arte novohispano. En este tema se abordará la importancia del legado artístico de los Echave de manera interdisciplinaria, con el fin de ampliar las perspectivas en el estudio de las migraciones y el impacto que han tenido en el arte. Desde los comienzos de la primera globalización, nos referimos a los vascos en el dominio de la ruta de la carrera de Indias, que conectó España con la Nueva España, y por consecuencia se registra en la historia del arte mexicano la llegada de Baltasar de Echave Orio, cabeza de una dinastía de 2 generaciones de pintores, y la formación de discípulos que adquirieron sus saberes y conocimientos prácticos. Entre ellos destacaron Luis Juárez, Valerio Cruzate y Cristóbal de Villalpando. Con estos intereses, este contenido adquiere un significado importante en los siguientes 2 términos. El primero ve la importancia de ampliar la visión en los estudios del patrimonio cultural desde otros campos del conocimiento, para fomentar la participación de la sociedad y que esto sirva para que valoren su propia memoria histórica, sus costumbres y tradiciones, ayudando a preservar su identidad ante el inminente riesgo de su desaparición por la amenaza del mercado globalizado. El segundo término centra su atención en la pérdida de las identidades culturales, por tratarse de intereses particulares y que resultan disfuncionales para el criterio global homogeneizador, poniendo en riesgo la conservación del patrimonio cultural que llega en ocasiones a la ruina y a la indeseable pérdida. Los 4 genios creadores de esta dinastía de pintores son Baltasar de Echave Orio, Manuel de Echave y Vía, Baltasar de Echave el de los Azules, y aquí hago un paréntesis porque al aferrarme yo en la mencionada investigación descubrí la fecha de nacimiento que aquí doy a conocer. El último de esta dinastía artística de pintores fue Baltasar de Echave Rioja, y así pues este conocimiento me condujo a especializarme en el posgrado de diáspora vasca que cursé en la Universidad del País Vasco. La idea central fue divulgar los resultados obtenidos en el posgrado de la diáspora vasca con la investigación realizada en la vida y obra de los Echave. El objetivo fue estudiar la vida y obra de los Echave desde la perspectiva de la disciplina de la conservación-restauración y del posgrado de la diáspora vasca que cursé en la Universidad del País Vasco. Procedo a explicar la metodología que seguí en esta investigación, que consiste en 3 puntos. El primero de ellos fue retomar el concepto de Estado-Nación, que para la diáspora vasca es difícil de comprender debido a que los vascos no solamente habitan en País Vasco o Euskal Herria, sino que se han dispersado por toda América Latina. El segundo punto fue entender la geografía del arte, entender cómo lo había explicado Kluber en su estudio de centros-periferia, que se suscitaron a partir de los movimientos migratorios históricos. C. En la naturaleza de esta investigación se siguió el paradigma tradicional de la investigación archivística. Primero se hizo una revisión historiográfica de la familia de los Echave y posteriormente, en un proceso inductivo, se indagaron las fuentes documentales primarias en archivos históricos nacionales e internacionales. Ahora paso a hablar sobre los resultados de esta investigación, que fue tener una biografía más completa y precisa sobre la vida y obra de los Echave, especialmente de Baltasar de Echave Orio, que nació cercano al año de 1558 en el caserío de los Echave Suso en Guipúzcoa. Fue el segundo hijo de María Juanes de Orio y Juan Martínez de Echave Laucaín. Estudió cánones en la Universidad de Salamanca y se graduó de bachiller en 1571. En 1573 hizo un testamento ante Francisco de la Torre para trasladarse a Sevilla. Su migración a la Nueva España se tuvo que ver influenciada por las redes familiares y los negocios náutico-mercantes que sostuvieron los Echave en Sevilla desde mediados del siglo XVI. Destacó el capitán Pedro de Echave Azú. Estos marinos
destacaron por comerciar palo tinte y palo de acaora, entre otras cosas del Nuevo Mundo como cacao y tabaco, además de traficar esclavos negros en la Ciudad de México en 1582, se casó con Isabel de Ibía, fortaleciendo así el asociacionismo con su paisano Francisco de Sumaya Ibía, un destacado dorador descendiente de la noble familia de los Sumaya Gamboa. Esta asociación familiar mantuvo sus redes comerciales en la carrera de Indias. Se registra que en 1584 Baltasar de Echave Orio pagó una fianza para liberar la embarcación del navegante Bartolomé de Ibía que zarpó de San Juan de Ulúa en Veracruz hacia España. En 1590 se tiene uno de los primeros frutos de este nexo asociativo entre Baltasar de Echave Orio y Francisco de Sumaya. Fue cuando concertaron el contrato para hacer el retablo de la Catedral Vieja de Puebla y otro para la Catedral de Tlaxcala. Estableció su casa-taller en un predio que le cedió don Damián Martínez en la plazuela de San Francisco, en la Ciudad de México. Un rico comerciante que a ciencia cierta formó parte de sus redes familiares. En la vieja calle de San Francisco, frente al Convento Grande, Isabel de Ibía y Baltasar de Echave Orio tuvieron por hijos a Manuel de Echave Ibía, que nació el 6 de enero de 1587, Juana de Echave Ibía, que nació el 10 de mayo de 1597, Antonio de Echave Ibía, el 27 de enero de 1599, Francisco de Echave Ibía y Baltasar de Echave Ibía, el de los azules, que hasta hoy se da a conocer su fecha, con 19 de febrero de 1608. El 6 de julio de 1591, Echave regresó a Madrid para encontrarse con su hermano Juan Martínez de Echave e hicieron pedimiento al rey de España el blasón heráldico para su casa de los Echave Suso. Desde entonces, el caserío donde nació ostenta el blasón heráldico que aún conserva. En 1601, Baltasar de Amezquita Laurcaín, representante de Baltasar de Echave Orio en Guipúzcoa, certificó la hidalguía del pintor e hizo válida su nobleza y su limpieza genealógica. Por estos años fue pintor retratista de los arzobispos de la Catedral de México e hizo los retratos de Fray Alonso de Montúfar de la Orden de los Predicadores, Pedro Moya de Contreras, primer inquisidor de la Nueva España, Fray García de Santa María de la Orden de los Jerónimos, y se le atribuye también el de García Guerra, Orden de los Predicadores. El primer trabajo de Baltasar de Echave Orio se registra para la Santa Inquisición. Les hizo unas corozas, los sanbenitos y unas esculturas que se usaron para el auto de fe del 8 de diciembre de 1596, donde fue puesta a disposición la familia Carvajal, sentenciada por criptojudíos. Para la Orden de Santo Domingo en México, en 1592 pintó una Virgen del Rosario y en 1593 hizo una escultura de Santo Domingo que los frailes enviaron a Chiapas. En 1604 vendió a una mulata que tenía por esclava de nombre Lucrecia Dominicana. En 1605 se enlista la pintura El Martirio de San Ponciano, una de sus obras que todavía se conservan y se exponen en el Museo Nacional del Arte. Y en el mismo año se advierte la creación del ciclo pictórico del retablo de San Bernardino de Siena Xochimilco, obra que se le ha venido adjudicando y que está conformado por 8 pinturas sobre tabla y 2 sobre lienzo. En 1606 se le encarga la primera copia del Ayate Milagroso de la Virgen de Guadalupe. En 1607 escribió su obra de los discursos de la antigüedad de la lengua cántabra vascongada, que dedicó a Pedro Fernández de Castro Andrade y Portugal, conde de Lemos, seguramente su principal mecenas. Para esta fecha, Manuel de Echave se asoció con Juan Manuel Martínez, dueño de un ingenio azucarero. En 1608, el pintor vasco junto con el pintor sevillano Andrés de Concha participaron como oidores de la Real Audiencia para calificar los trabajos de Alonso Vázquez, otro pintor sevillano que hizo una pintura para la Real Universidad de México. En 1609, en Monarquía Indiana Torquemada apuntó que Baltasar de Echave Orio, como responsable del alzado del retablo de Santiago Tlatelolco, del ciclo pictórico que tuvo este altar, solo se conservan 4 de 14 pinturas sobre tabla. Estas son la Porciúncula, la Visitación, la Anunciación y la Presentación del Niño Jesús al Templo, que también se conservan en el Museo Nacional del Arte. En 1610,
pintó la oración en el huerto, la adoración de los reyes y el Pentecostés, que estuvieron en el retablo mayor de la iglesia vieja de la Profesa. En 1612 hizo el martirio de San Aproniano. En 1617 concertó un contrato para hacer un retablo encargado por Diego de Cervantes y que sería enviado a la iglesia de la Compañía en Guanajuato. Allí solamente se conserva la pintura de San Ignacio entre ángeles. Sus últimas obras datan de 1618. El Cristo atado a la columna con San Pedro y el donante Nicolás Torres, conservada en la Catedral Metropolitana de México, y la otra fue la conversión de San Pablo que pintó para la Real Universidad de México. En 1619, Echave hizo un testimonio de voluntad para ceder los privilegios de su mayorazgo y su blasón heráldico al cuarto señor de los Echave, don Juan Pérez de Echave Mancisidor y Domínguez de Aramburu, y a Catalina de Amezqueta Larcaín, por causa de haber quedado huérfanos. En el mismo año, Baltasar de Echave escribe una carta al arzobispo Juan Pérez de la Serna, en donde deja ver su interés para posicionarse oficialmente como examinador del gremio de pintores de la Nueva España. El arzobispo requería de un pintor de práctica y experiencia para que aprobara las pinturas sacras para culto, conforme a la iconografía contrarreformista dictada por el Concilio de Trento y con la técnica calificada por las ordenanzas de pintores. En 1620 se registran dos pinturas, la Virgen de la Sirena y la Tota Pulcra. En la manufactura de estas obras, los investigadores identificaron la transición del arte de la pintura del padre a su hijo Baltasar de Echave y Vía. También se advierte el de la Inmaculada Concepción, que se atribuye a Manuel de Echave y Vía. En este mismo año, Baltasar de Echave Orio hizo un contrato para hacer el retablo para el convento de las monjas de Jesús María, obra que concluyó su discípulo Luis Juárez, pues la muerte lo alcanzó. Baltasar de Echave Orio murió con fecha el 10 de junio de 1623, cuando su esposa Isabel de Vía hace un inventario de las cosas que resguardó en su taller para ponerlas en almoneda pública. Posterior a la muerte de Baltasar de Echave Orio, Manuel de Echave y Vía se ve al lado de su madre, a cargo de los negocios del comercio de ultramar. En 1624 pagó 200 pesos por unas mercaderías a Luis de Baeza, aunque nunca perdió el gusto de la pintura, pues en 1625 se registra una Inmaculada Concepción hecha por los hermanos Manuel y Baltasar. Por su parte, Baltasar de Echave y Vía heredó el oficio de pintor por completo y lo transmitió a su hijo Baltasar de Echave Rioja. El otro hermano, Antonio de Echave, se ordenó bachiller y Francisco de Echave se ordenó como sacerdote y fue él quien casó a Baltasar de Echave y Vía. Conclusiones. La aplicación de esta metodología interdisciplinaria fue fundamental en la obtención de los datos que constituyeron parte evidente de nuestros resultados, gracias a la perspectiva de la globalización entendida desde la diáspora vasca y el valor que reconocen a los antiguos territorios de ultramar que colonizaron sus antepasados. Pudimos tener un estudio cronológico más completo sobre esta dinastía de pintores vascongados. Con los resultados de esta investigación se refuerza una identidad artística local en medio de este apabullante contexto globalizador, en un constante cambio homogeneizador que transgrede los intereses particulares que denota este patrimonio cultural de valor artístico e histórico. Es todo mi tema, agradezco mucho su atención. Solo por informar, me encuentro aquí en la hacienda de Panoaya, en el Estado de México, donde actualmente se encuentra el Museo de Sor Juana Inés de la Cruz. Pues aquí pasó su primera infancia. Muchas gracias y es todo.